hace 100 años nació uno de nuestros escritores predilectos, universales, que sobran los calificativos. Javier Aranda, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y traernos, pues, por supuesto, hablar de Juan Rulfo desde tu óptica, porque hacen falta también estas miradas para comprendernos y adentrarnos a este mundo rulfiano. Muy buenos días. Hola Omar, buenos días. ¿Cómo están Pati, Ana Cris, Daniel? ¿Cómo estás? Hola. Pues sí, lo has dicho bien, Juan Rulfo es uno de los escritores centrales de la literatura, no solo mexicana. A veces vemos demasiado nuestro ombligo y decimos es nuestro orgullo, pero Juan Rulfo es un gran escritor universal. Le bastaron 2 libros Increíble. para fijar, digamos, su nombre, su propuesta estética y permear a todas las culturas. A mí me asombra, por ejemplo, que al año, bueno, cuando se publica Pedro Páramo, que es su primera y su única novela, la descalifican algunos críticos, como Licho Macero, dice que es una novela bastante confusa, etcétera, está desordenada la narración, pero hay lectores como Mariana Frank Betzheim, que cae el libro en sus manos y en ese momento se pone a traducirlo al alemán y lo manda a Alemania para que sea publicado. Ese tipo de casos, de cosas, le ocurrieron precisamente a Juan Rulfo. Convertirse con esta propuesta narrativa en un polo de atracción y repulsión increíble, porque realmente estaba moviendo las formas de contarnos las cosas. Ahora que vivimos muy de la mano de la cultura de Hollywood, me sorprende mucho que este escritor, hace más de medio siglo, haya descubierto que las historias de muertos y fantasmas, una tradición vieja que tenemos en nuestro país, sean no solamente un tema o un género de películas, sino haya visto que es todo un continente, digamos, un continente narrativo que te permite dialogar las cosas de los vivos a través de los muertos. Pedro Páramo llama mucho la atención su estructura porque tiene muchas zonas como de ambigüedades. Uno se queda con la sensación de que no ha entendido bien la historia, pero si somos estrictos, cuando uno vive, también vive con esa sensación de no haber entendido bien las cosas de la vida como transcurren. Y tampoco nos vamos a poner todo el tiempo a estar razonando, voy a tomar el libro, voy a abrirlo en la página 1 y voy a empezar a leer, simplemente lo haces. No vas a razonar todos los procesos que te acercan o te alejan a las personas, y esa es parte de la virtud precisamente de Pedro Páramo. Nos acerca, nos aleja, nos deja muchas zonas de ambigüedades porque la vida también es ambigua. Entonces es parte del genio, yo creo que de la propuesta de este escritor, y además parte del genio es que él tuvo la visión, que muy pocos tienen, de tocar los temas esenciales. Si vemos bien la obra de Rulfo, Pedro Páramo, nos habla del regreso. Juan Preciado regresa a un pueblo, al pueblo que le contó su madre, porque él nunca conoció ese pueblo con verdes, con árboles, con agua. Él cuando regresa a recuperar esa imagen que no es suya, regresa a un páramo, a un montón de piedras y terrones que no corresponden con la imagen que le dijo a la madre, y va en busca del padre. Uno de los temas centrales de todas las literaturas es el regreso y la búsqueda del padre, del origen y el no reconocimiento. Si vemos bien, hay otra lectura también que tiene que ver con el huir de la tierra. ¿Por qué la gente migra? No lo hace por gusto, lo hace por sobrevivir. Necesita comida, necesita agua, necesita huir de la violencia. Si la migración ha tenido distintas etapas, ahora vivimos en México una zona muy parecida a esa Comala. El país está como un comal, el país arde y la gente se mueve. Así como Pedro Páramo expulsa, porque es un ser dictatorial, despótico, es un cacique, a mucha gente, y la gente muere y lo permite, porque es parte de lo que nos dice Rulfo, también ahora los pueblos se van en masa ante esos otros Pedros Páramos, pequeñitos por supuesto, pero que también causan violencia, que es el mundo del narco. Entonces, esos temas son frecuentes, son constantes de muchas maneras en la historia del hombre. Las tenemos, por ejemplo, bíblicamente con el pueblo judío cuando huye al desierto. Fíjate, huye al desierto huyendo del faraón. Entonces hay como muchas similitudes y hay muchas cosas que se tejen de este tema que es universal, que es la huida y el regreso. Muchos migrantes mexicanos vuelven a su pueblo y se desencantan porque dicen,
pues no eran así las cosas, está bastante deteriorado, ¿no? Lo que pasa es que ya tienen otra visión y eso es también de lo que trata la novela de Rulfo. Ese paraíso que construimos en la infancia es tal vez un montón de piedras, un montón de ruinas que solamente existen en el imaginario. Claro. Muchas veces, muchas voces coinciden y nos cuentan esa historia de Pedro Páramo. Todos son fantasmas y tienen unas frases fantásticas. Por ejemplo, Juan Preciado de repente llega a una casa donde tiene que llegar, conducido por otro personaje, y al tratar de tocar la puerta, siente que toca en el aire y dice, es como si el aire se hubiera abierto. Y eso te empieza a dar los elementos para saber que te estás adentrando al mundo de los muertos, al mundo de lo que ya no está. Claro. Y el punto es que si vives con esa nostalgia de lo que nunca fue, de lo que nunca viste, pues vas a terminar como Juan Preciado, alucinando y muerto como están todos los otros. No, impresionante, de verdad, y como tú decías, hoy en día con este asunto del narcotráfico que estamos viviendo en el país, ¿no? La violencia, pues prácticamente, decía yo, nos estamos acostumbrando a vivir entre los muertos, ¿no? Porque ya no te asombras, ya la gente no se asombra de saber que diario hay un ejecutado, que diario ocurre algo terrible, ¿no? Bueno, hoy estás hablando con Javier Valdés en Sinaloa, lo acabas de ver y de repente te enteras que ya no está, que solo queda de él, lo que conociste es ese sombrero ensangrentado. Y te pones a hablar con ese muerto, con ese ser que conociste, ya no está, y que tuviste la posibilidad de convivir con él un día antes, ¿no? Una pregunta, una reflexión es, ¿cómo fue la vida de Juan Rulfo para poder llegar a escribir esta joyita literaria? Bueno, hay un dato interesante, ahora que todos los jóvenes quieren vivir de ser escritores, todos escriben todo el tiempo. Todos somos ya escritores, muy buenos. Y todos aspiran a una cosa. Nada más hay que bueno, muy claros, ¿no? Esa es otra cosa. No, de 40 caracteres. Pero ahora todos aspiran a escribir y ser leídos sin el compromiso de leer los libros tampoco. Un gran lector. Hay muchos autores, varios escritores que tienen varios libros que han leído menos de los que han publicado. Y eso es lamentable. Y en el caso de Rulfo, cuando escribe estas obras es en los 40, El Llano en Llamas también, y si ven la temática, digamos, es la misma, y todo lo que cambia es la capacidad técnica para presentarnos las cosas. Lo que hace Juan Rulfo en esa época pues, es un oscuro oficinista de migración en gobernación, y como ya no le alcanza el dinero para mantener a sus 3 hijos que ya tiene, pues se convierte en un vendedor de llantas. No aspira a vivir de la gran obra que está haciendo. Él seguramente cree que está haciendo la gran obra, está totalmente concentrado en ella. Es una idea que tiene muchos años dándole en la cabeza. ¿No? Como los grandes escritores, ¿no? Cuando lo que les interesa es escribir y no estar pensando si va a ser la gran obra, Javier. No, pero sí lo tenía bastante claro. Sí. Revoluciona la técnica de contar las cosas. Eso que hizo García Márquez con 100 años de soledad, Rulfo también lo hace de una manera magistral. Pero lo sabía y había leído mucho. O sea, era un hombre culto, pues. ¿No? Oye, pero fíjate que en el último número de Letras Libres, varios especialistas hablan de la obra de Rulfo y uno de ellos dice que el asesinato de su padre cuando él tenía 6 años le impactó de tal manera a Juan Rulfo que le impactó, por supuesto, la pérdida del padre, pero también la muerte, ¿no? Bueno, sí. Estar cerca de la muerte, del dolor. Los grandes temas son los temas más vivos. Y solamente esos temas vivos son los que te tocan de manera directa. Claro. En ese sentido, el pueblo y el personaje principal, yo creo, de Pedro Páramo es el pueblo. Y el centro de ese pueblo es Pedro Páramo, que es un cacique. ¿Y cómo lo reconstruye? A partir de las voces, de los susurros de los otros, ¿no? Bueno, pues interesantísimo. Gracias por hablarnos de esta manera tan profunda de Juan Rulfo y Pedro Páramo.